Sí, tenemos denuncias con respecto a la negativa al acceso al acceso y permanencia de los estudiantes con discapacidad. Mencionar después que nuestra institución, CONADIS, sanciona justamente la negativa del acceso a la institución educativa. Para ser exitosos, regresamos al colegio. Muy bien, le doy la bienvenida rápidamente a Lenin Alapazaga Rodríguez, especialista legal de la Dirección de Fiscalización y Sanciones del CONADIS, Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Bienvenido, señora Alapazaga, a Exitosa. Hola, Karina Novoa, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Estamos para poder atender cualquier consulta. Muchísimas gracias. Los colegios que nieguen acceso o permanencia a estudiantes con discapacidad pueden ser sancionados con más de 77,000 soles. Hay muchos casos de discriminación porque no se deja matricular a niños, adolescentes con discapacidad. Bueno, sí, tenemos denuncias con respecto a la negativa al acceso al acceso y permanencia de los estudiantes con discapacidad. Mencionar después que nuestra institución, CONADIS, sanciona justamente la negativa del acceso a la institución educativa, ¿no? Entonces, y que en este caso también las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, están obligadas a reservar 2 vacantes por aula para garantizar ese acceso a la institución educativa, ¿no? A los padres de familia, al estudiante. ¿Pero qué se les dice a los padres de familia cuando van y tratan de matricular a los niños que tienen algún tipo de discapacidad? Y bueno, hemos podido apreciar de las denuncias que se han recibido que muchas veces les condicionan, ¿no?, con respecto a que tienen que hacer algún monto o aparte para poder realizar algún acondicionamiento del aula. Otros que de repente no tienen ya vacantes, ¿no? Y en otros casos también que a veces requieren de repente de una persona especialista que los pueda atender, ¿no? Y en otros casos también en los colegios suelen decir que no están preparados para poder atender a un estudiante con discapacidad, por lo cual no ofrecen vacantes. No, eso es lo que se puede apreciar de las denuncias que a veces se nos alcanzan, ¿no? Al respecto, nosotros como CONADIS ya hemos venido fiscalizando a las instituciones educativas de una manera también orientativa en cuanto al derecho a la educación y en cuanto a garantizar este acceso y permanencia que tiene el estudiante con discapacidad. Entonces ya hemos venido fiscalizando desde el 2018 a las instituciones educativas y también a nivel nacional, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las leyes? En realidad, ¿a quiénes se les dice estudiante con discapacidad? Porque usted me está hablando de unas personas, de unos niños, por lo que me contó, que hay que acondicionar el aula, y yo lo primero que me imagino es un niño con sillas de ruedas, ¿no? Pero ¿y qué se hace con los niños que están con sillas de ruedas? ¿Que dejen de estudiar? No, tienen que estudiar en algún lado, ¿no? Entonces, ¿cómo se les va a negar el acceso a la educación? Y además, dos matrículas, 2 sitios, ¿no es muy poco? Bueno, aquí hay que precisar 2 cosas, ¿no? Que la condición de discapacidad puede ser física, como usted lo ha mencionado, puede ser también una condición de discapacidad intelectual, puede ser una condición de discapacidad auditiva, ¿no?, sensorial, puede ser, mayormente en las instituciones educativas hay la discapacidad intelectual, ¿no? Personas con síndrome de Down, personas con autismo, y que muchas veces el desconocimiento de los profesores, de los directores, hace que no les realicen estas adaptaciones metodológicas, curriculares y ajustes razonables a que tienen derecho. Ahora, en la parte que usted me dice, ¿cuál es el marco normativo? La Ley General de la Persona con Discapacidad, la Ley 29973, en el artículo 35 establece claramente el derecho a la educación, que esta debe ser una educación de calidad, con enfoque inclusivo que responda a sus necesidades y potencialidades. Estamos en una educación inclusiva y por eso entendemos que el acceso a los estudiantes que pueden tener una condición de discapacidad leve y moderada
es obligatoria en las instituciones educativas de educación básica regular. En los casos que exista un estudiante con una condición de discapacidad severa que necesita una persona de manera permanente que lo asista, que lo atienda, están los centros especializados, ¿no?, de educación básica especial, que son los CEBE. Ahora, en los casos en que en la jurisdicción o en el distrito donde exista un estudiante con discapacidad severa, no existe un CEBE, tiene que aceptarlos una institución educativa de educación básica regular. Muy bien, Entonces, pero en ese en marco, aras nosotros... en aras del desenvolvimiento, el mejor desenvolvimiento de ese niño y adolescente, si hay una discapacidad intelectual mediana o fuerte, ¿no sería mejor una educación que lo ayude y que esté hecha para su tipo de inteligencia, si se puede llamar así? Lo que sucede es que si hablamos de inclusión, se tiene que incluir a las personas con discapacidad Pero se le al incluye sistema, en este al sistema país, educativo. se le incluye en Entonces, este país donde nada se hace bien en realidad. aquí, bueno, nuestras normas ya están claras, no están establecidas. Claro, una Lo que se norma es tiene que una hacer cosa, ¿no? La es que realidad es los otra. directores, las instituciones, claro, acaten, ¿no? El problema no es de norma, porque ya las normas están establecidas, son de los actores, ¿no? Entonces Claro, pero nosotros dígame usted que conoce la tenemos cancha. entre funciones Dígame fiscalizar, usted ¿no? que conoce la cancha. En un aula de colegio estatal, que hay 40 o 50 alumnos, el profesor le hace una clase especial para ese niño que necesita, que tiene habilidades distintas, que necesita una clase distinta a los otros 49, ¿se lo hace o no se lo hace en la realidad? Bueno, hemos podido apreciar, ¿no?, ya de manera, en base a lo que hemos estado nosotros fiscalizando, que justamente existe una gran cantidad de docentes que no están preparados para estas adaptaciones, pero que en sí el sistema educativo, bueno, a través de la unidad de gestión educativa local, tiene un órgano de asesoramiento y acompañamiento a las necesidades educativas especiales. Estas están asociadas también a discapacidad. Entonces, este equipo, que se denomina SANE, está conformado por docentes especializados que vienen monitoreando y vienen asesorando, orientando también a los docentes que puedan tener estudiantes con discapacidad. Lo que sí es que a nivel de regional, de provincia, también hemos detectado justamente el desconocimiento y a veces que el SANE tampoco puede llegar a todas las instituciones educativas, ya entiendo yo, por temas presupuestales, ¿no? Es decir, una problemática que tenemos que nosotros solucionar como Estado, ¿no?, ya integrando acciones tanto con otros sectores. Claro, es algo pendiente que se tiene que solucionar porque en realidad en la práctica no está dando resultado o no es verdad esto de la educación inclusiva y finalmente los niños son los que no están recibiendo la educación que merecen. Sí, si me permite, por ejemplo, precisarle, ¿no?, que el acceso es con respecto ya cuando el estudiante va a matricularse, ¿no? Se tiene que, en el sector de educación han dispuesto a través de su resolución ministerial, ¿no?, el 447 de 2020 Minedu, justamente garantizar 2 vacantes por aula para, en este caso, los estudiantes con discapacidad, ¿no? Pero también el colegio tiene que tener en cuenta que debe contar con un psicólogo, que tiene que hacer un informe psicológico, tiene que haber un informe psicopedagógico, que tiene que incluso ser revisado por este equipo especial del SANE, porque es el punto de partida para que estos docentes puedan elaborar esas adaptaciones metodológicas, ¿no? Y aquí también el padre de familia tiene que ser consciente que tiene que declarar la discapacidad de su menor hijo, ¿no? Primero, tiene que si tiene certificado de discapacidad, alcanzar el certificado de discapacidad, no ocultarlo, porque con el certificado de discapacidad el niño, digamos, está garantizando también la protección de un conjunto de derechos que tienen las personas con discapacidad. Y también eso permite a nosotros que en nuestro proceso de fiscalización podamos sancionar de una manera más efectiva a la institución educativa. Lo que hemos podido apreciar también de nuestras fiscalizaciones es que existe una población oculta de estudiantes que tienen la condición de discapacidad, pero que no están su discapacidad certificada.
y se le ha exhortado a los directores y también a los padres de familia a que tienen que llevar, en este caso, el primer paso, ¿no? Coordinar en el sector de salud para que estos niños puedan ser certificados. Pero no obstante que no tengan un certificado de discapacidad, la institución educativa está obligada a realizar estas adaptaciones, sean metodológicas, curriculares y también los ajustes razonables. Ahora, ¿por qué? Porque toda institución educativa tiene que contar con su personal especializado, un psicólogo, y se entiende que los docentes son también personas preparadas que en base a la inclusión tienen que saber de la temática de discapacidad. Y en un mundo ideal, ¿qué se necesitaría? ¿Se necesitarían más de estas escuelas especiales o la inclusión ayuda más para la inserción después de los chicos que tienen una discapacidad intelectual leve, moderada? Lo que tenemos que entender también es que en el siglo XXI hemos visto también, ya hace 20 años, se ha podido apreciar, por ejemplo, que las personas con discapacidad eran apreciadas desde un punto de vista terapéutico, médico, ¿no? No, las personas con discapacidad son personas que tienen derechos, ¿no? Que no son personas que puedan tener una enfermedad, que sí tienen de repente una condición de discapacidad, ¿no? Pero que tienen igual derecho que las personas que no tienen discapacidad, que está reconocido también el goce y ejercicio de su discapacidad jurídica, su capacidad jurídica. Entonces, las personas con discapacidad, para hacer valer ese derecho, tienen que ser incluidas en el sistema educativo. Por eso el Estado peruano, de aquí con una visión al 2050, ¿no? Porque claro, estamos en un proceso, cuando usted me dice de inclusión, estamos en un proceso de inclusión, pero nuestra actuación va a contribuir a que las autoridades tomen conciencia y sepan, porque muchas también no saben que pueden ser sancionadas, sepan que pueden ser sancionadas, sepan que tienen una obligación. No, sí, pero mi pregunta era más bien de que qué era lo mejor para el estudiante con discapacidad intelectual, que se le dé una clase que llene las expectativas para lo que él necesita y que esté mejor preparado para la vida, o que se le dé una clase que en realidad, como usted me ha dicho hace un momento, que no es personalizada, sino que es como para todo el mundo, y ahí no le están enseñando nada. No, es que ahí, claro, ahí creo que había una mala interpretación. El tema es que las instituciones educativas, por ley, por el artículo 37 de la ley 29 de 2017, están obligadas a realizar las adaptaciones metodológicas y pero curriculares. no lo hacen, pues. Entonces, aquí, claro, cuando hablamos de una adaptación metodológica, estamos hablando de lo que está mencionando usted, que es una atención, digamos, personalizada. Ahora, está claro que un docente tiene alrededor de unos 30 estudiantes, 35 estudiantes en el aula, y está obligado, ya por ley, ¿no?, a realizar justamente una adaptación respecto al estudiante. Entonces, el primer punto de partida es el informe psicopedagógico, que va a permitir al docente ver qué discapacidad tiene y en función a esa discapacidad dar una atención, digamos, acorde a la condición de discapacidad que tiene su alumno, ¿no? Porque puede ser un alumno con discapacidad intelectual leve o moderada, porque estamos hablando que esos casos vamos a encontrar en educación básica regular, pero el docente tiene que adaptar su sesión adaptada, su sesión de aprendizaje. Esa sesión de aprendizaje, en estos casos, tiene que ser con un lenguaje más sencillo, ¿no?, que el resto. Entonces, ahí también va a realizar algunas fichas de actividades que van a ser más sencillas. Obviamente, también va a requerir de un mayor tiempo el estudiante para poder ser evaluado, ¿no?, en los exámenes. Y así, según la condición de discapacidad que pueda tener un menor, tiene que haber estas adaptaciones. Estas adaptaciones son orientadas clarísimo por el equipo SANI. Así dice la ley, ojalá que se haga, porque en las aulas de nuestros colegios públicos en realidad no andamos muy bien, ni siquiera en la educación regular. Ojalá que se llegue a ese objetivo. Muchas gracias. Cerramos nuestra sección. Regresamos al colegio. Para ser exitosos, regresamos al colegio.